Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, buenos días. Esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externada de Colombia aquí en Caracol Radio. Como todos los sábados después de las 11 de la mañana hablamos de sostenibilidad. Buenos días, profe, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Pues muy contento. No sé si ustedes sabían que estamos en nuestro programa número 100. Bueno, vea usted, el número 100, programa número 100. Bueno, señor, pues queríamos también que fuera este programa número 100 algo muy especial y no podríamos estar ajenos desde la sostenibilidad de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco también habló de sostenibilidad. Tuvimos un par de especiales sobre la relación entre la religión, la sostenibilidad, cómo ha sido el papado o la historia de la Iglesia Católica en especial, porque siempre los hacíamos sobre la semana pasada, referentes al cambio climático, a la sostenibilidad del planeta y cómo ha venido variando y modernizándose ese discurso, profe Gustavo. Sí, Gabriel, efectivamente, como estuvimos viendo acá, el Papa Francisco especialmente escribió una de sus encíclicas, esta carta que le envía pues, a todos los participantes de la Iglesia y al público en general, acerca de cómo se debería manejar esta casa común. Pero yo creo que aquí es importante, más allá, que miraremos con mayor detalle acerca de esta encíclica Laudato Si, también es importante que no solamente escribió, sino que también realizó acciones concretas que me llamaron mucho la atención. Una de esas se llama el Pacto Educativo Global por la Educación, que se hizo en el 2020, con el fin de comenzar a repensar la educación, construir un nuevo modelo educativo donde las personas sean mucho más abiertas a la solidaridad, a que sean más responsables con el planeta. También en la economía, por supuesto, tiene una iniciativa o construyó una iniciativa que se llama Economía de Francisco, haciendo referencia a Francisco de Asís, también en el mismo año, y lo que buscaba es básicamente cambiar como la lógica de la economía, centrando en cuidar el medio ambiente y en que las personas pudieran vivir de una manera más armónica, tratando de no solo centrarse en el crecimiento económico. Pues precisamente frente a San Francisco de Asís, si bien él es de la comunidad de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, pues también le gustaba mucho ese voto de pobreza de los franciscanos y de San Francisco de Asís, y precisamente también esa relación con la ecología. Pues hoy tenemos varios extractos de lo que dice el Papa Francisco sobre sostenibilidad, sobre el medio ambiente, sobre cómo el mundo se está calentando, y vamos a compartirlos con ustedes aquí, por supuesto con el análisis y aterrizándolos a qué tiene que ver esto con los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas frases, algunos momentos dentro del discurso del Papa Francisco en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2015. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. En este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente.
Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidades, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. Bueno, pues profe, une a grandes voces del Papa, por supuesto llamando al sentido común, y aterrizamos esto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gabriel, esta parte del discurso del Papa claramente hace referencia al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que es reducción de desigualdades. Él está hablando de cómo mecanismos internacionales configuran esas injusticias y que adicionalmente generan, que también lo menciona, hace referencia a otros objetivos de desarrollo sostenible,
como el ODS número 3 de salud, por las discapacidades que pueden tener algunas personas, el de educación, por las capacidades que no han podido desarrollar, que los lleva otra vez, reitera, al objetivo 10 de no permitir que se generen esas desigualdades tan importantes, pero lo conecta de alguna manera muy interesante porque integra todos los componentes de la sostenibilidad con los ODS de planeta, el ODS especialmente el número 13 de clima, pero también estamos hablando de, puede ser bosques, océanos, que de alguna manera muestra la necesidad de tener una justicia climática, especialmente en estos días que de alguna manera parece que no tuviéramos claro los efectos de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Y quiero hacer referencia aquí a algo que me parece interesante, el reciente viaje a la estratosfera con el señor Jeff Bezos, de la famosa cantante Katy Perry. Sí, señor. Que de alguna manera pues generan, digamos, no sé, hay un problema, digamos, moral muy fuerte, porque no sé qué tan conveniente sea por pasear 10 minutos generar ese gasto en el medio ambiente que todos sufrimos, pero que especialmente los más pobres sufren. Y a esto hace referencia el Papa, diciendo que necesitamos entonces cambiar estas condiciones, especialmente el corazón de las personas. Bueno, pues a propósito del discurso del Papa Francisco en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, que hemos querido traer con algunos extractos el día de hoy para hablar de sostenibilidad, fíjese que habla sobre la desigualdad, pero llega a otro punto muy importante, la dignidad de las personas. Sigamos escuchando. No hay que perder de vista en ningún momento que la acción política y económica solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por un concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que antes y más allá de los planes y programas hay mujeres y hombres concretos, iguales a los gobernantes, que viven, luchan, sufren y que muchas veces se ven obligados a vivir miserablemente privados de cualquier derecho. Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana, amigos, comunidades, aldeas, municipios, escuelas, empresas, sindicatos, provincias, naciones. Esto supone y exige el derecho a la educación, también para las niñas, excluidas en algunas partes. Derecho a la educación que se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar y el derecho de las iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente. Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social.
Este mínimo absoluto tiene en lo material 3 nombres: techo, trabajo y tierra. Y un nombre en lo espiritual: libertad de espíritu, que compromete la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos. La medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y, más en general, libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Bueno, profe Gustavo Yepes, sigamos bajando, aterrizando en objetivos de desarrollo sostenible estos grandes discursos y estos extractos del Papa Francisco. Gabriel, aquí como pudieron oír todos, él hace referencia específicamente a la Agenda 2030 y comienza haciendo también referencia a un objetivo muy importante que es el objetivo número 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, cuando se referencia a los derechos que muchas personas no tienen y que se requieren, y comienza entonces a hablar, por supuesto, del ODS número 5, de equidad de género, porque también muchas niñas no pueden acceder a la educación, que él lo menciona. También habla, por supuesto, entonces de educación, y sigue trabajando con ODS como los temas de acceso a vivienda, a trabajo, con el ODS 8, el de 11 de ciudades sostenibles, alimentación, el ODS número 2, y cierra pidiendo libertad de culto para todas las personas. Bueno, pues en el siguiente extracto hay un par de conceptos que me gustan. Uno, entender qué es para él el derroche de la creación. Para el Papa Francisco, ¿qué era este derroche de la creación? Y por supuesto, algo que también suena muy lógico y que nos está afectando: la guerra y el daño que genera en el ambiente. Junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. La creación se ve perjudicada donde nosotros mismos somos las últimas instancias. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Por eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales
insalvables y sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una más amplia libertad, corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable, o peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin, hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas en general y en particular la experiencia de los primeros 15 años del tercer milenio muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas internacionales como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica la Carta de las Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como un punto de referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento para disfrazar intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Cuando en cambio se confunde la norma con un simple instrumento para utilizar cuando resulta favorable y para eludir cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora de fuerzas incontrolables que dañan gravemente las poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el ambiente biológico. Bueno, profe, palabras mayores las que trae el Papa Francisco aquí en este discurso en la Asamblea de Naciones Unidas. Esto era año 2015, lo que decía el Papa Francisco. Gabriel, en esta parte en particular hace referencia al ODS número 16, digamos en toda su extensión, porque comienza a hablar de la paz, de la lucha contra la corrupción, porque cree y menciona que sin esto, sin poderlo combatir, cualquier acción que se pueda realizar son palabras vacías, y eso es lo que busca el nuevo componente del desarrollo sostenible de gobernanza, que es necesario tener unas condiciones, como él llama el imperio del derecho, el imperio de la ley, para que podamos conseguir los otros tres componentes, que es el crecimiento económico, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. También hace referencia al concepto de desarrollo humano, de Amartya Sen, y que pone el PNUD en su índice de desarrollo humano como un mecanismo para evaluar y medir de otra manera, no tan fría como el crecimiento económico a través del PIB, sino el desarrollo de las personas como un mecanismo necesario para ir
identificando qué oportunidades de mejora tenemos y cómo podemos lograr los objetivos y las metas propuestas. Bien, pues en esta edición especial de Caracol Sostenible, pues hemos querido también traer estos grandes momentos del Papa Francisco hablando sobre sostenibilidad, sobre esta casa común. Pues hablamos también con el padre Carlos Novoa, quizás el teólogo más importante que hay en Colombia, pertenece a la Universidad Javeriana, y queríamos hablar con él y conocer esa encíclica del Laudato Si, y ese hablar de esa casa común que todos habitamos. Y esto fue lo que nos dijo el padre Carlos Novoa sobre lo que significa esa casa común para el Papa Francisco. El tema de la encíclica es la sostenibilidad. Es un mensaje dirigido a toda la humanidad. Es un mensaje que dialoga con todas las religiones y es un mensaje que evidentemente se hace desde la experiencia cristiana. Pero el objeto fundamental de la encíclica es: estamos acabando con todo tipo de vida, empezando por la vida humana. ¿Cuáles son las causas de esa situación y cómo construir caminos para solucionar esa situación? Eso es fundamentalmente el tema. Evidentemente que el Papa Francisco habla desde la experiencia cristiana en diálogo con diversas culturas, con todas las religiones. Muy importante, ya que preguntas tú acerca del tema religioso, yo me voy a referir fundamentalmente al cristianismo, porque es que religiones uno puede contar mil. Y uno habla de lo que sabe, de lo que no sabe se calla y pregunta. Entonces yo fundamentalmente manejo en el campo de las religiones, pues el ámbito de la religión cristiana en sus diferentes acepciones, la religión católica y las otras religiones cristianas no católicas. En ese sentido, Gustavo, quiero precisar que en la experiencia cristiana lo religioso es todo. ¿Ya? No hay una separación entre aquí está lo religioso y aquí está lo humano, aquí está lo divino y aquí está lo secular. No, desde la experiencia cristiana todo es divino. Entonces, por consiguiente, el tema de la vida, el asunto de la vida, el asunto de la lucha por su cuidado y el asunto de la lucha por su promoción es un asunto profundamente religioso. Es decir, no, el Evangelio no hace separación entre lo sacro y lo profano, no. Todo lo que existe es divino, porque desde nuestra experiencia, todo lo que existe es creación de Dios Madre y Padre en su Hijo Jesucristo por su Espíritu. Padre, voy a hacerle una pregunta que puede sonar incluso hasta tonta, hasta me pueden levantar ahora en las redes por eso. En esto de la sostenibilidad, con milagros, con rezar y con fe no lo logramos. Por supuesto. Con la actuación, con el día a día frente a esto. Por supuesto. Y aquí esta relación de religión, de cristianismo, de religión católica, como lo dice usted, y sostenibilidad y en el llamado a la acción, ¿en dónde está? Por favor, estamos en el centro. Estamos en el centro porque ya desde el Concilio Vaticano II, la comunidad católica viene expresando su interés por la defensa y promoción de todo tipo de vida. Y ese interés, diría yo, que llega a un clímax bastante alto con la encíclica Laudato Si, porque es que la encíclica Laudato Si es mucho más que unos papeles con unas letras. No, la encíclica Laudato Si es la expresión de un compromiso que se viene dando en la comunidad católica, en la comunidad cristiana y en muchas otras comunidades, en el empeño práctico y con acciones específicas por proteger todo tipo de vida y por garantizar un crecimiento sostenible en nuestro planeta Tierra. Quiero recordarte, querido Gabriel, que el eje del camino cristiano es la práctica. Es la práctica. No es quien dice Señor, Señor quien se salva, sino aquel que hace la voluntad de Dios. La fe sin obras está muerta. Padre, yo tengo otra pregunta para usted que tiene que ver acerca de la efectividad de la religión para ayudarnos a lograr eso de la sostenibilidad, que es el tema de este programa. Pero me llama mucho la atención, pues usted tiene un artículo del 2009 que invita un poco a mover un poco la anquilosada Iglesia Católica, que está un poco quedada atrás y que tiene que retomar eso. No sé si hay una respuesta un poco a ese contexto que se está cambiando y que cada vez es más demandante para todos los seres humanos. La Iglesia sí podría
generar esa efectividad para lograr esos cambios que necesitamos? Mira, evidentemente en la comunidad católica hay muchas dimensiones que debemos ajustar y que debemos transformar. El Papa Francisco, gracias a Dios, es precisamente nuestro líder en ese proceso de cambio y de muchísimas maneras él ha expresado, ante todo con acciones, con comportamientos muy específicos y también con palabras, que hay diversos campos de la Iglesia Católica anquilosados, lejanos al Evangelio y que tenemos que transformar. Respecto a la sostenibilidad, que es el tema que nos atañe, estamos muy empeñados en la Iglesia Católica en comprometernos con la lucha, primero que todo, por la defensa de la vida humana. que eso forma parte de la sostenibilidad. Yo diría que es parte fundamental de la sostenibilidad. Y la comunidad católica viene empeñándose, pues desde sus inicios, hace 2000 años, con muchísimas acciones respecto a la protección y la promoción de la vida humana, en la lucha contra la guerra, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra las iniquidades, en acciones concretas contra la injusticia, contra la opresión política. Toda esta serie de acciones seculares, desde sus inicios hasta hoy, en la comunidad católica los estamos poniendo y los estamos realizando. Protección primero de la vida humana y después de todo otro tipo de vida. Recordemos a San Francisco de Asís, otro gran líder de la humanidad del siglo XII y un gran líder de la cristiandad, un hombre muy empeñado también en la protección de la vida humana. Tiene su famoso cántico a las criaturas. Hermano Sol, hermano Lobo. Exactamente, hermano Sol, hermana Luna, hermano Río, hermano Árbol. Entonces este gran líder brilló precisamente por su compromiso con la protección de todo tipo de vida, empezando por la vida humana, y por eso él se esmeró en luchar contra la pobreza, contra la exclusión, contra la eliminación de la existencia de las personas y también con la protección de todo tipo de vida animal, vegetal, mineral. O sea que desde los inicios de la comunidad cristiana vinimos poniendo hechos para proteger diversas expresiones de vida, obviamente de manera particular, mas no excluyente, de la vida humana. Bueno, pues un gran resumen que nos hacía también el padre Novoa en este especial que hemos hecho hoy con con la conmemoración de la desaparición del Papa Francisco. Profe, ¿qué le dejan estos extractos que hemos tenido del Papa Francisco? Bueno, en primer lugar creo que la integración de estos problemas ambientales y sociales, él no los discrimina, no los separa en algún momento, sino que entiende que el problema está totalmente integrado y que para poder conseguir el bienestar de todas las personas necesitamos tener un buen ambiente y necesitamos tener en sí mismo un buen ambiente para poder también lograr. Y mire lo importante de la otra encíclica del Laudato Deum del 2023, en donde el Papa critica a los negacionistas y habla del indudable origen humano del calentamiento global y de ese paradigma teocrático que consiste en pensar como si la realidad del bien y la verdad pues brotaran espontáneamente como un poder, como un bien de Dios. Mejor que hay que aprovechar, digamos, este tipo de mensajes de personas tan influyentes. Como usted decía hace unos programas, que los verdaderos influenciadores en este momento son estas personas que mueven el espíritu. Y creo que necesitamos hacer un esfuerzo muy importante para que los cambios y las transformaciones vengan del interior de las personas. Bien, pues es una estupenda edición de nuestro editor periodístico Juan Manuel Durán. Profe, de lo absurdo a la reflexión siempre termina el programa así. Hoy lo dejamos aquí en este momento. Sí, Gabriel, como para no tener un día como hoy tan especial, un mensaje tan apocalíptico como diría vamos a hacer una reflexión acerca de lo que planteó el Papa, como hemos venido haciendo durante todo el programa. Y quisiera recordar que el informe de las Naciones Unidas, nuestro futuro común del 87, propone que el desarrollo sostenible exige madurez, compasión y sabiduría, más que productividad y tecnología, muy alineado con las mismas ideas del Papa, y propone 5 principios que son importantes, que es precaución, interdependencia, eficiencia y mesura, integralidad y equilibrio. Entonces yo hice alguna especie de
paralelismo entre el Laudato Si del Papa y estos principios, a ver qué nos podía dar. Y pude ver entonces que en el primer principio, el precautorio, el Papa tiene una frase muy interesante que dice en su párrafo 186, cuando ciertos efectos del desarrollo no se pueden prever, se debe procurar que las actividades actuales no causen daños graves e irreversibles al medio ambiente. Bien, pues no nos podíamos quedar por fuera de lo que pasó esta semana en el mundo y la desaparición del Papa Francisco para hablar de sostenibilidad aquí en Caracol Sostenible. Una pausa y regresamos. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hombre, la salud y la sostenibilidad, lo hemos tocado en varios programas, pero hoy queremos hablar de algo importante que está haciendo la Fundación Santa Fe. El doctor Henry Gallardo es director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Gallardo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Gabriel, muy bien. Gracias por la invitación, muy queridos. Bueno, pues hoy queríamos conocer cuál es esa relación que tiene una clínica tan importante como la Fundación Santa Fe de Bogotá con la sostenibilidad y qué hacen ustedes más allá de su labor diaria. El tema de sostenibilidad para nosotros es crucial. Creemos que el concepto de sostenibilidad en salud hay que seguirlo impulsando en todo el mundo. Para nosotros en particular tiene que ver con prestar servicios de salud individuales a las familias y a las comunidades, educar las generaciones del futuro, investigar para beneficios de todo, para tener conocimiento adicional que le permita al sector crecer, desarrollarse y servir mejor a la sociedad. Y obviamente hacer un trabajo muy grande con nuestra gente para cuidarla. Hay que cuidar mucho a las personas del sector salud. Y esto se complementa con el cuidadoso trabajo que hay que hacer por el ambiente del planeta en general. Doctor Gallardo, tengo entendido que, digamos, a nivel internacional también hay muchas iniciativas que buscan promover la sostenibilidad desde el sector de la salud. Y usted hace parte, digamos, importante o liderado este tipo de procesos. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más acerca de cuáles son esas iniciativas y qué están buscando y cuáles son las metas que esperan tener? A nivel mundial, la Federación Internacional de Hospitales, de la cual hace parte Colombia, y específicamente estamos en la junta directiva de esa entidad, se han desarrollado una cantidad de estrategias para medir muy bien el impacto de las entidades que prestan servicios en el ambiente, por ejemplo. Y se han desarrollado además planes específicos para que cada entidad pueda mitigar su impacto en las actividades que realiza. Los hospitales son altos consumidores de agua, energía, generamos desechos hospitalarios y todo ese daño pues hay que mitigarlo para garantizar que estas entidades son legítimas en el largo plazo. Y esto es lo que está haciendo la Federación Internacional de Hospitales, ayudándole a 25.000 entidades alrededor del mundo a cambiar la forma en que gestionan la sostenibilidad. Bueno, pues para hablar de sostenibilidad hay un espacio importante que ustedes tienen, una semana de innovación y sostenibilidad con la Fundación Santa Fe. ¿De qué se trata? Bueno, esto es una delicia de semana, Gabriel. Esto es una semana dedicada a innovar y a pensar en sostenibilidad, a traer gente del mundo internacional, literalmente intergalácticos, para intercambiar conocimiento y nuevas ideas sobre cómo hacerlo mejor. Y ahí invitamos a Google, a Cleveland Clinic, a Amazon, diferentes sectores, diferentes industrias que han evolucionado en diferentes aspectos y donde el sector salud tiene muchísimo que aprender, cómo manejar mejor la energía, cómo manejar mejor el agua, cómo cuidar mejor a la gente, cómo certificarse y buscar estándares mundiales que permitan mitigar el impacto que generamos. ¿Qué tan lejos estamos nosotros frente, bueno, por supuesto que cuando estamos hablando de innovación, de tecnología, de sostenibilidad, pues estamos todos en un proceso. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca de los estándares internacionales de que se está manejando estamos en Colombia, y en especial en la Fundación Santa Fe? Pues en la Fundación andamos muy felices porque estamos siguiendo estándares mundiales ya desde hace varios años. Todas nuestras infraestructuras desarrolladas en la última década cumplen con estándares internacionales, estándares LEED y estándares EDGE.
desde el diseño mismo, lo cual hace que estos edificios tengan un impacto mucho menor al que usualmente tendrían sobre el ambiente y sobre las personas. Eso nos llena de orgullo. El problema que hay en sostenibilidad es que hay mucha variabilidad, y la sostenibilidad y el daño ambiental no sabe de geografía. Por lo tanto, es importante que todas las entidades se metan en esto. Siempre la cadena será fuerte mientras mantengamos todos los eslabones muy sólidos. Si hay eslabones débiles, pues la sostenibilidad no se logrará en sus objetivos superiores. Doctor Gallardo, evidentemente hay unos retos muy importantes en su sector, pues porque de alguna manera hay prioridades sobre el cuidado de la salud, pero ¿cuál creen que son esos desafíos más significativos que puede tener pues una clínica como la Santa Fe para afrontar todos estos retos de la sostenibilidad? El largo plazo, Gustavo y Gabriel, estará marcado por la necesidad de personas con vocación de servicio. Lo más importante es cuidar a la gente que cuida gente. Desafortunadamente en el mundo ya faltan 25 millones de profesionales de salud. Fácilmente en América Latina faltan del orden de 5 millones de profesionales de las profesiones más relevantes, de la medicina misma, de la enfermería, de las terapias. Si no logramos generar cohortes de personas que crean que servir es lo adecuado, que el servicio y cuidar es una manera tremendamente superior de servirle a la sociedad, va a ser muy difícil el futuro de las entidades del sector salud. Por el otro lado, en el corto plazo siempre estará el tema financiero. El tema financiero en salud es un reto gigantesco, y en Colombia y en los países de América Latina pues es especialmente difícil por el ingreso medio que tenemos. Y obviamente también pensando en el corto y en el largo plazo, los temas ambientales implican cambiar los modelos de atención, cambiar la forma en que se utilizan los anestésicos, la forma en que se utilizan materiales plásticos en cirugía, la forma en que se consume energía y agua, la forma en que se desechan las basuras que generamos. Y toda esta cosa mezclada pues implica ser sostenibles o no lograrlo para el futuro. Bueno, pues creo que usted resume muy bien con hechos lo que es ese ODS número 3 de salud y bienestar. Quiero volver con esta semana de la innovación y la sostenibilidad. ¿Cómo se va a vivir? ¿Cómo se puede participar de ella? ¿Cómo va a funcionar allí en la Fundación Santa Fe en la 9ª con 119? Esta semana es totalmente gratuita, Gabriel. Es una maravilla porque entre el 28 y el 30 de abril, esos 3 días se los dedicamos totalmente a traer expertos internacionales, como lo mencioné antes. El 28 y el 29 se puede participar de manera virtual, y el 30 pues los esperamos allá si quieren pasar a visitarnos. Esto recoge el trabajo de 4.700 personas que somos en la Fundación Santa Fe Bogotá, y el de todos los aliados, que es un montón de gente pensando en cómo hacer esto más sostenible y lograr mayor excelencia en los centros que prestan servicios en Colombia e internacionalmente. ¿Hay algún link o alguna página en donde la gente puede tener mayor información, doctor? Sí, señor. Se lo paso para que lo cuelguen en todas partes, por favor, y nos ayuden a promoverlo. Cuente con eso, señor. fundacionsantafebogotá.org. Bueno, pues ahí está entonces el link que además estaremos poniendo y posteando a través de nuestras cuentas de Caracol Radio de esta semana de la innovación y la sostenibilidad. No lo quiero meter en política, pero sí quiero cerrar precisamente frente a esta ruta que ustedes tienen de innovación, de sostenibilidad, frente a este ODS número 3. ¿Qué es lo que estamos necesitando urgentemente en Colombia? Pues el ODS 3 es fundamental, es salud y bienestar. Aquí el concepto de salud no solamente es prestar servicios de salud o hacer prevención en salud, sino pensar en el bienestar integral de las personas, tanto los que necesitan recuperar su salud como quienes necesitan mantenerla y como quienes la cuidan. Por lo tanto, el factor principal o la prioridad única debería ser cuidar a la gente que cuida y cuidar a los que requieren recuperar su salud. Esto implica pensar en su salud mental, esto implica pensar en desenlaces clínicos. Esto significa tener una visión de corto y largo plazo para el sistema de salud en Colombia. Y eso no lo tenemos en este momento. Necesitamos trabajar en eso de manera juiciosa. Para lograrlo, además, se necesita organizar los recursos de manera suficiente y estratégica. Y esto se hace con técnica. Esto no es un tema solamente político.
Oiga, La técnica es muy importante. Doctor Gallardo, simplemente se me ocurre aquí que fíjese que si bien los ODS están en salud, bienestar, en llevar servicios de salud a todas las comunidades, en reducir desigualdades, en reducir mortalidad de mujeres gestantes, de niños en menor edad, pues creo que hay algo muy importante que no vemos ahí, y es la prevención de la salud, el cuidado que debemos tener para no tener que acceder a los servicios de salud, para no congestionarlos en otros momentos. Y Gabriel, le estás pegando al tema más importante. El tema de salud es con metas y con objetivos claros y con planes específicos. Colombia no puede tener mortalidad materna, y para lograrlo pues hay que tener mejores controles prenatales, hacer mucha mejor prevención, pensar en cuáles embarazos son de alto riesgo y cuáles no. En el caso de mortalidad infantil hay muchísimo que hacer en vacunación, en fortalecimiento del cuidado y la calidad del mismo, en poner los recursos de manera estratégica bien organizadas en el país. Entonces, tener metas claras con buena prevención, con buenas entidades que atienden con calidad y con una proyección comunitaria y de salud colectiva, de salud pública, es la mezcla posiblemente ideal para lograr un sistema de salud altamente efectivo y que la comunidad lo aprecie. Doctor Gallardo, estamos tan solo a 5 años del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo ve usted este ODS número 3? ¿Estaremos para cumplirlo? Pues tenemos unas metas como país, por ejemplo, para el 2030 tener 32 muertes maternas por cada 100.000 habitantes. En general, ¿esto ha ido mejorando? ¿Estamos yendo hacia atrás? ¿Cómo ve usted ese futuro? Necesitamos meterle más fuerza a ese objetivo para poder cumplirlo, Gustavo. Definitivamente es un objetivo retador. Colombia tiene mucho por hacer en algunas regiones. Hay que trabajar en inequidades y en mejor acceso a servicios, y obviamente en humanización y buen sentimiento por cuidar a la mamá y a los niños. Ese debería ser un foco fundamental para lograr ese objetivo que se trazó para el 2030. Bueno, pues el doctor Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con la invitación para la Semana de la Innovación y la Sostenibilidad. Espacios virtuales los días 28 y 29 de abril y una jornada presencial el 30 de abril en el Auditorio Rosalba Pacheco. Queda en la carrera 9ª con calle 119 dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un placer tenerlo aquí. Bienvenido siempre, doctor Gallardo. Esta es su casa aquí en Caracol Sostenible. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y para toda su audiencia. Muy bien, señor, hasta aquí Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Sigan con la programación de Caracol Radio. Feliz tarde.